Solamente estamos por su gracia, por su amor y por su misericordia todos reunidos aquí. Su gracia es mayor y suficiente para con nosotros. Es un privilegio pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha buscado y nos ha introducido en la familia de la fe. Hechos capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra que vosotros, los edificadores, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo,
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga ahora tu reino, Señor. Señor, que tu palabra en esta mañana sea predicada con poder, con denuedo, y quien este servidor, que es un siervo inútil, sea lleno de tu espíritu, para que no sean palabras de hombres, palabras humanas, interpretación de la carne, sino sea tu Espíritu Santo hablando a través de este siervo inútil. Señor, queremos presentarnos delante de tu presencia para que tú nos digas lo que tienes que decir. Señor, cada vez que tú hablas es porque conoces a la iglesia, porque conoces a cada uno de nosotros y nos llamas, Señor, al arrepentimiento, a encaminarnos a la verdad, a encaminarnos, Señor, por el camino recto por el cual todos nosotros debemos andar. Señor, en tus manos pongo la exposición de tu palabra y que al finalizar, Señor, tu nombre sea glorificado en la congregación de los santos, en el nombre de Jesús. Amén. Durante 40 días después de su resurrección, el Señor Jesús resucitado se apareció a los hombres de manera muy convincente. Durante este tiempo se apareció a sus discípulos y seguidores antes de subir al cielo. El Señor ministró particularmente a sus discípulos, pues ellos desempeñarían un papel clave en su ministerio continuo en y a través de la iglesia. Les habló del reino de los cielos y Él les dijo que esperaran en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. El Señor los comisionó para ser sus testigos cuando fueran revestidos del poder de lo alto. Y finalmente llegó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino con gran poder. La predicación de Pedro produjo 3,000 conversos en aquel día. Y como resultado de la curación del hombre que había sido cojo de nacimiento, Pedro aprovechó otra vez, otra oportunidad para predicar el Evangelio a aquellos que se habían reunido. Y finalmente nosotros llegamos a este capítulo 4. Y que el Espíritu Santo en esta mañana nos sea dando convicción, fe y valor para predicar en medio de la oposición. Porque este capítulo 4 rápidamente comienza con una reacción fuerte y repentina, especialmente por parte de los saduceos. Y mis hermanos, nosotros aquí encontramos el primer caso de oposición y persecución en el libro de los Hechos. Sin embargo, no debería a ninguno de nosotros sorprendernos, ni tampoco a los apóstoles, porque Jesús ya había advertido a sus discípulos que se avecinaba una gran persecución. Los hombres reaccionarían contra los apóstoles y contra sus enseñanzas, porque ya anteriormente ya habían rechazado a nuestro Señor Jesucristo y también a sus enseñanzas. Pero a lo largo de los evangelios encontramos advertencias de parte del Señor Jesucristo, qué es lo que iba a sucederles.
Porque en San Juan capítulo 15, versículo 18 al 21 nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me ha enviado. Pero el Señor Jesús sigue confirmando los evangelios. Porque en San Lucas 12, 11 al 12 nos dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y ante las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Pero versículos y capítulos más adelante vuelve el Señor a confirmar esto. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Pero en el versículo 14 dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entre otras cosas, este capítulo número 4 nos enseña mucho acerca de la oposición y la persecución. Y es por eso que en esta mañana quiero que escuchemos atentamente al capítulo 4 y a la voz de nuestro texto, porque proclama claramente y nos muestra la valentía y la confianza que debemos tener al esforzarnos por cumplir la gran comisión. ¿Escuchó bien? Este capítulo 4 proclama claramente el Evangelio y nos muestra la valentía y la confianza que todos nosotros debemos tener al esforzarnos por cumplir la gran comisión. Y es por eso que mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, los sacerdotes y el comandante de la guardia del templo y los saduceos se acercaron a ellos muy molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y dice la palabra que entonces los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era de noche, nos dice el relato bíblico. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, y el número de hombres llegó a ser unos 5,000 en aquel día. Es por eso que Lucas, el autor del libro de Hechos, comienza describiendo la respuesta de la oposición a la predicación del apóstol Pedro. Los sacerdotes, el comandante de la guardia del templo y los saduceos se acercaron a ellos, dice la palabra, muy enojados, muy molestos, porque enseñaban al pueblo y proclamaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y estas parecen ser las personas que habrían estado presentes cuando Pedro comenzó a predicar a la multitud. Y también es lo más probable es que adoptaron la teología de los saduceos. Y esto significa, mis queridos hermanos, que no creían en lo sobrenatural, no creían en los ángeles y no creían en la resurrección de los muertos. Es por esto que dos cosas molestaron a los saduceos y molestaron enormemente.
En primer lugar, les molestaba que estos hombres no autorizados estuvieran enseñando a la gente en el recinto del templo. Para los sacerdotes y los saduceos, esa era su territorio y no habían autorizado a nadie a predicar allí sin su permiso. Ellos tenían el control de todo. Era como montar un negocio sin obtener la autorización correspondiente, porque la jerarquía religiosa tenía el monopolio total de todo lo que allí ocurría. En segundo lugar, la clase dirigente estaba sumamente molesta por el contenido de la enseñanza que se impartía en su territorio. Les angustiaba, les molestaba. Estaban muy enojados que se enseñara esta resurrección. Esto era algo en aquello que los saduceos no creían y por lo tanto no querían que se enseñara a la gente que los muertos resucitarían. Más aún y más aún, más fervientemente, Pedro y Juan proclamaban la resurrección de los muertos en Jesús. Ellos decían, los muertos van a resucitar. Hay una vida después de esta. Por eso crean en el Evangelio, crean en Jesucristo, porque van a resucitar. Y más aún, ellos afirmaban a viva voz que Jesús mismo había resucitado de entre los muertos. Es por eso que estaban tan molestos que llegaron rápidamente pisoteando a Pedro y a Juan y los apresaron y los metieron en la cárcel por la noche. Y el relato bíblico nos dice que lo hicieron así y que lo mantendrían confinados hasta que pudieran escuchar su caso por la mañana. Y como cabría de esperar, por lógica, por miedo, que cuando estos líderes religiosos abrieran paso con autoridad entre la multitud y apresaran a Pedro y a Juan y los llevaran y los metieran en la cárcel, los presentes se mostrarían reacios a identificarse con Jesús y sus apóstoles, porque esto ya había sucedido anteriormente. ¿Recuerdan ustedes cuando capturaron a nuestro Señor Jesucristo? Y ninguno se identificaba con Él, ninguno decía conocerlo. El pastor fue herido y las ovejas fueron dispersadas. Pero mis hermanos, sin embargo, en esta ocasión no fue así. No fue así, porque a pesar de la oposición, Lucas nos informa que muchos más llegaron a la fe como resultado de este milagro y de la predicación de los apóstoles. Predicación por la cual fueron arrestados. Ahora había 5,000 nuevos conversos en Jerusalén que habían llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en Hechos 2:41 Lucas nos dice y nos informa que 3,000 personas se convirtieron a la fe en el día de Pentecostés. Pero ahora nos dice que el número de creyentes ha crecido a 5,000 hombres. Por lo tanto, el número total de creyentes parece ser incluso mayor que 5,000. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Dios estaba produciendo un gran avivamiento de conversión, de arrepentimiento en la iglesia primitiva. Y es posible que más personas se convirtieran a la fe a pesar de la oposición. Y es por eso que la lección aquí debe ser muy clara, que la oposición, escuche bien, la oposición al evangelio no impide la evangelización cuando el evangelio se proclama con valentía y claridad en el poder del Espíritu Santo. Escuche bien esto y grábeselo en su mente, en su corazón. La oposición al evangelio no impide la evangelización cuando el evangelio se proclama con valentía y claridad en el poder del Espíritu Santo.
Y es por eso que quiero que rápidamente veamos algunas observaciones, porque nuestra primera observación es que en estos versículos que relata el capítulo 4, nuestra primera observación es que hay una confrontación a puertas cerradas. El Evangelio está siendo proclamado en público, pero aquí Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín a dar cuenta por su predicación, por su mensaje a puertas cerradas. Y es por eso que dicen los versículos 5 y 6, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y vale agregar una observación más, porque nosotros en estos dos versículos encontramos algunos nombres que reconocemos en el pasado. Sí, mis hermanos, estos son los mismos hombres que apenas un par de meses antes hicieron arrestar a Jesús, lo juzgaron ante el Sanedrín y luego exigieron que fuera ejecutado. En segundo lugar, creo que la intención de la élite religiosa judía era intimidar tanto a Pedro y a Juan, de silenciarlos para siempre. Porque todos nosotros debemos recordar, según los relatos de los evangelios, que los líderes religiosos tenían gran autoridad y que el pueblo les temía profundamente. Es por eso que con toda autoridad Pedro y Juan fueron interrumpidos abruptamente y llevados a la cárcel. Y a la mañana siguiente fueron llevados ante el tribunal más alto del país. Este fue el mismo tribunal que encontró a Jesús culpable de blasfemia y que le logró llevar a cabo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, a pesar que Pilato tenía toda la intención de liberarlo. Y en tercer lugar, observemos cómo estos religiosos formulan cuidadosamente su pregunta a Pedro y a Juan y les dicen: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hacen todas estas cosas? Y fíjense que ellos evitan cuidadosamente el milagro y nombrarlo. Aunque es un hecho indiscutible, tampoco mencionan a Jesús, su resurrección, ni su enseñanza sobre la resurrección. La esperanza de estos religiosos era que Pedro y Juan entiendan el mensaje, entiendan el motivo por el cual ellos estaban allí delante de las autoridades. Querían que se retracten y se marchen en silencio y que no hablen más en ese nombre. Y en cuarto lugar, lo que nosotros observamos y que es importante es la respuesta de Pedro a estos hombres. Porque debemos observar que la respuesta de Pedro es la de un hombre llena del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Pedro les deja claro que el paralítico fue sanado en el nombre de Jesús. Y también les deja claro que Jesús, ese Jesús, ha resucitado de entre los muertos. Ese Jesús que ellos hicieron crucificar, resucitó al tercer día. Y es por eso, mis hermanos, que ¿quién podría dudar de uno que tiene todo el poder de resucitar de entre los muertos? Miren cómo empieza a darse vuelta la tortilla. Estos muchachos se llevarán una gran sorpresa. Lo que parecía favorecer al Sanedrín de repente se vuelve en su contra. Primero,
Pedro señala la incongruencia entre sus acciones y la reacción de estos líderes religiosos. Y luego Pedro les dice, ¿desde cuándo es un delito hacer un favor a alguien necesitado? ¿Qué cargo se les pueden imputar por ayudar a un hombre cojo a caminar? Y con estos argumentos, con estas respuestas, estos líderes quedan sin ningún tipo de argumento. Porque el versículo número 8 recalca algo muy importante. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, y agrega algo, Pedro diciendo, gobernantes del pueblo y ancianos. Y mire ese detalle. El hecho de que fueran líderes agravaba aún más su culpa. Porque estos hombres fueron los líderes que rechazaron a Jesús como el Mesías y orquestaron su muerte. Es por eso que dice el versículo número 10, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos, este hombre está sano de delante de ustedes. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, la cual se ha convertido en la piedra angular. Mis hermanos, en estos versos encontramos una respuesta audaz y directa de Pedro a la pregunta que estos líderes han planteado. ¿Por qué poder? ¿Y en qué nombre ha sido sanado este hombre? Y Pedro les dice, fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret. Pero ahora Pedro va a decir algo mucho más profundo, confirmando lo que dice el Salmo 118, 22. Pedro ahora recurre a esta profecía, donde dice, este Jesús es la piedra que vosotros los constructores rechazasteis, se ha convertido en la piedra angular. Y mis hermanos, lo relevante es que este salmo profetiza no solo que el Mesías será rechazado, sino que será rechazado por los constructores. Porque la oposición del Sanedrín es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Todos ellos pensaban que tenían el control y querían que Pedro y Juan y el resto de los que seguían a Jesús lo supieran. Querían marcar territorio, autoridad, dominio sobre ellos. Pero el salmista David hace mucho tiempo había declarado esto, que Dios tiene el control total y absoluto de todas las cosas que suceden en este universo, porque su rechazo del Mesías fue el cumplimiento de los propósitos eternos del Dios soberano. Su rechazo no logró lo que esperaban, porque en lugar de librarse del Mesías, ahora deben tratar con él como aquel que se sienta a la diestra del Padre, esperando su señal para regresar a la tierra a tratar con sus enemigos. Pero en el versículo número 12, Pedro da el golpe de gracia a los líderes de Israel, porque lleno del Espíritu Santo, por revelación del cielo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros todos podamos ser salvos. Mis queridos hermanos, es en este nombre y solo en este nombre, en el nombre de Jesús, en que los hombres deben ser salvos. No hay salvación en ningún otro nombre. Si estos hombres quisieran ser salvos, deben arrepentirse de sus pecados, deben cambiar su mentalidad respecto a Jesús, deben creer y aceptarlo como el Mesías de Dios y confirmar en Él
la salvación eterna para sus almas. Porque, mis hermanos, rechazar a Jesús es rechazar el único medio de salvación que Dios ha provisto para el hombre. Rechazar a Jesús es aceptar la condenación eterna. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban aceptando la condenación eterna porque estaban despreciando al dador de la vida. Y es ahí que reside la verdadera autoridad. Porque no es de extrañar que Pedro no tema a estos hombres, aunque estos se esforzaron por censurarlo, por intimidarlo. Pedro y Juan no les tenían miedo. No les tenían miedo porque estaban seguros en quién habían creído. Porque ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Porque ellos palparon, vivieron y experimentaron la salvación de Dios provista por nuestro Señor Jesucristo. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ellos con Jesús. Y debido a la audacia de Pedro y de Juan y al mensaje irrefutable que ellos proclamaban, nadie, escuche bien, nadie habría imaginado que carecían de formación teológica formal. Escucharlos hablar impresionaba tanto como el contenido, como por la elocuencia que ellos manejaban. Pero recordemos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo mientras hablaba. Solo cuando los líderes religiosos comenzaron a indagar sobre la identidad de estos hombres, descubrieron para su asombro que eran simples pescadores y no clérigos altamente capacitados. Eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Esa es la obra extraordinaria de nuestro Dios, de personas comunes y corrientes, para trastornar con poder este mundo, para impactar con poder del Espíritu Santo a los corazones de piedra y transformarlos en corazón de carne por medio del poder del Espíritu Santo. John MacArthur dice en un fragmento de su libro 12 hombres comunes y corrientes, dice acerca de estos hombres: no fue porque tuvieran talentos extraordinarios, capacidades intelectuales excepcionales, poderosas influencias políticas o alguna condición social especial. No. Ellos trastornaron el mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. Dios escoge a lo humilde, a lo bajo, a lo manso, a lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder. Cuando sus vidas cambien el mundo, no es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios que está en el hombre, en todos nosotros, mis hermanos. Es por eso que si te ves incapaz para transmitir este mensaje, no te olvides que en ti está el Espíritu del Todopoderoso, quien te hará recordar todas las cosas en el momento preciso para anunciar las virtudes de aquel que te llamó a proclamar sus virtudes, sus perfecciones y su glorioso evangelio. Pero dice en el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Y como pueden imaginar, la iglesia estaba muy preocupada por el destino de Pedro y Juan y probablemente también por las implicaciones que esto tendría para la iglesia en aquel momento. Pedro y Juan fueron arrestados, encarcelados y sometidos a un juicio ante el tribunal religioso más importante del país en ese momento, el mismo que condenó a Jesús a muerte. Y ahora podemos nosotros notar una gran e inmensa alegría de parte de la iglesia. Qué alegría fue verlos salir. Regocijo, gozo, alabanza. Seguramente les resultó divertido escuchar el relato de los apóstoles de lo sucedido en aquel momento. Claro, porque ya había pasado lo peor. Ya había pasado el miedo, el susto, la preocupación. Se regocijaban en Dios. Pero mis hermanos, nosotros, si analizamos este capítulo 4, nosotros podemos encontrar muchísimas cosas. Violencia, arresto, cárcel, intimidación, confrontación. 2 hombres llenos del Espíritu Santo, conversiones, un gran avivamiento, una iglesia que ora, una iglesia afligida, una iglesia que se regocija. Pero no podemos ignorar algo importante también. Porque cuando nosotros miramos la valentía, el denuedo que tuvieron Pedro y Juan, queremos ser como ellos. Queremos tener exactamente el mismo denuedo, la misma claridad y el mismo poder para anunciar el Evangelio. Pero ¿quiénes eran estos hombres? Bueno, mis hermanos, eran hombres que un día tuvieron que arrepentirse de sus pecados de la misma manera que nosotros. Eran hombres comunes y corrientes. Porque si nosotros miramos a Pedro, Pedro fue un hombre que hace 50 días atrás había negado al Señor. Había dicho no conocerle y no identificarse con nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, 50 días después, este mismo Pedro estaba denunciando exactamente los mismos pecados que él había cometido en el pasado. ¿Qué había sucedido en la vida de este hombre? ¿Qué lección nos deja la vida de Pedro? Mis hermanos, muchas veces la gente escarba tu pasado mucho más que tú y mucho más que el Señor, porque tu pasado y tus pecados el Señor los llevó y los clavó en la cruz del Calvario. Porque ahora ya no era el Pedro negador, sino que era un Pedro que daba la vida verdaderamente por el Evangelio y por nuestro Señor Jesucristo. Este hombre había sido transformado, renovado por el poder del Espíritu de Dios. Mis hermanos, nosotros podemos encontrar en los evangelios y hasta el día que nos muramos, siempre quedará registrado el pecado de Pedro y la negación de Pedro. Pero el Señor también trabajó enormemente en la vida de este hombre. Y ahora vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Mis hermanos, no hay nada que nos pueda privar del propósito del Señor. Porque aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios te ha llamado a hacer, ni siquiera tu pecado lo va a frenar. Ni siquiera tu pecado o nuestros pecados lo va a frenar. Porque no es nuestra obra, sino que es el plan eterno de Dios preparado para cada uno de nosotros. Dios ha preparado la salvación para nuestras vidas y la culminará y la terminará hasta el día de su segunda venida. Recordemos bien que Pedro había asegurado que no le iba a negar al Señor. Jesús lo sabía bien. Nosotros también. Luego, después de su arresto, Pedro huyó y luego lo negó.
Pero qué bondadoso fue el gesto de Dios al darle a Pedro esta segunda oportunidad de enfrentar mayor oposición y peligro por causa del Evangelio. Y ahora sí, mantenerse firme en su fe. Ahora, en lugar de negar a su Señor, lo proclamó valientemente como el Mesías de Dios y el único medio de salvación. Es por eso, amada iglesia, que debemos aprender de la iglesia primitiva sobre cómo responder a la persecución en tiempos difíciles. La iglesia no se sorprendió por la oposición de los líderes religiosos. No les pareció una sorpresa inesperada sufrir por causa de Jesús. Ellos no oraron para que se terminara ni para que sus adversarios fueran condenados al infierno. No. Tras la liberación de Pedro y Juan, la iglesia alabó a Dios con gran alegría y pidió que el Evangelio se extendiera más aún. Pidieron más denuedo, más poder y más llenura del Espíritu Santo, porque sabía que la obra tenía que continuar. Tenía que continuar. Ellos estaban convencidos de que Dios es soberano y que cualquier oposición estaba de acuerdo con su voluntad. Mis hermanos, nosotros nos ahogamos en un vaso de agua en estos tiempos. Nos amargamos, no queremos congregar por cualquier cosa. Esta iglesia estaba convencida en quién habían creído. Ellos habían normalizado la persecución y el sufrimiento por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos muchas veces una vergüenza de cristianos. Nos debemos de avergonzar porque ni siquiera ni el 1,1% padecemos lo que esta iglesia padeció. Ellos estaban convencidos que debido a que creían en la soberanía de Dios, estaban seguros de que su persecución era una señal inequívoca del progreso del Evangelio. Aunque había oposición, el Evangelio progresaba. En nuestros tiempos hay oposición, hay pruebas y ya no queremos hablarle a nadie de Cristo. Pensemos esto. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Estamos vendiendo la verdad de Dios por la mentira de este mundo? Es por eso que dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo y por su cuerpo que es la iglesia. Hermanos, sufrir por causa de Jesús y la proclamación del Evangelio es un privilegio que debemos todos nosotros de celebrar y no de quejarnos, porque la única forma de silenciarlo a Esteban en aquel tiempo fue matándolo. Intentaron todos oponerse mediante el debate, pero fracasaron. Así que intensificaron la persecución hasta acabar con su vida. Es por eso que mi punto en esta mañana es que cuando somos perseguidos debemos alegrarnos, tal como lo hizo la iglesia primitiva, porque lo veían como una señal de victoria y no de derrota. Hermanos, estamos en tiempo final, decisivo. Mis hermanos, en la causa del Evangelio y en el reino de Dios no hay tibios, o eres frío o caliente, o eres creyente o no lo eres, o te comprometes de verdad o no te comprometes en absolutamente nada. Y el resultado y el fruto de tu servicio y de tu entrega al Señor también dará evidencia de tu conversión.
Porque los verdaderos convertidos dicen, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a dar mi vida por el nombre y por la causa del Evangelio. Hermanos queridos, esto no es congregar porque decir que soy un cristiano y voy a renovar mis fuerzas un día a la semana para que me dure para los 6 días que restan. Y luego vuelvo el día domingo y nuevamente renuevo mis fuerzas. No, mis hermanos, el cristianismo y nuestra conversión es una relación diaria, progresiva y activa con nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, porque nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos, de palabra o de obra, debemos hacerlo todo en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Y las pruebas, las tribulaciones no deben silenciarnos. Debemos esperar persecución. Debemos esperar persecución y cuando llegue debemos regocijarnos en ella porque estamos padeciendo por aquello que el Señor ya nos había advertido, por aquello que Él atravesó y pasó. Él pasó persecución, Él pasó vituperios, Él pasó desprecio. ¿Por qué nosotros queremos esperar lo contrario de este mundo? Si al Rey de Gloria lo crucificaron, nosotros queremos esperar de este mundo aplausos, premios, destacamiento, que nos alaben. No, mis hermanos, debemos pararnos con valentía y poder en el Espíritu Santo y proclamar la verdad de Dios a viva voz más que nunca en este tiempo. Denunciar el pecado nos va a traer consecuencias. Decir la verdad nos va a traer consecuencias. Pero no importa. Porque el Señor ha asegurado victoria para aquellos que no le niegan a Él y al mensaje del Evangelio. Es por eso que es un ejemplo lo que nos dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para empezar a hablar en nuevas lenguas? ¿Para empezar a querer profetizar nuevas revelaciones, visiones? ¿Para decir, bueno, ahora dije una profecía y ahora soy un profeta? ¿Tengo el ministerio de profeta? ¿Para jactarse en lo que ellos estaban haciendo? No. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, Pablo nos dice que seamos llenos, no de las cosas de este mundo, no de los placeres de este mundo, no de los deleites y atracciones que nos distraen de este mundo, no de las redes sociales, sino seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, no miremos que simplemente este fue un hecho aislado en la vida de Pedro y Juan, sino que debemos apropiar este mensaje como propio, como nuestro, porque Dios te está hablando a ti. ¿Qué te hace pensar que este mensaje es solamente para ellos? ¿Por qué te excluyes? ¿Por qué eres generoso y diciendo, este mensaje es para aquel hermano que no está haciendo absolutamente nada? No, mis hermanos, este mensaje es particularmente para cada uno de nosotros. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Lo tomas o lo dejas? Sea que lo tomes o lo dejes, vas a dar cuenta al Señor. Meditemos en esto en esta mañana. Dios nos ha venido hablando profundamente. Me ha quebrantado mucho
Y me conmovió lo que el pastor Eduardo nos habló de los hermanos allá en Cachi. Estamos amontonados aquí. Estamos amontonados peleando un lugar. ¿Quién hace algo mejor que el otro? Con envidias, con discordias, con falta de perdón, con murmuración, con chismes, con críticas. Muchas veces predicando a Cristo por competencia. Mis hermanos, eso nos debe avergonzar. Y nos debe llevar en esta mañana al arrepentimiento. Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Y seamos sinceros. Seamos sinceros, no queramos maquillar las cosas que consideramos que estamos haciendo y no las estamos haciendo. Seamos sinceros con nosotros, con la congregación y sobre todo con la presencia de Dios que está aquí y está en ti. Cierra tus ojos en esta mañana. Solamente reflexiona. Tal vez el Señor te viene hablando hace mucho tiempo y te está llamando al servicio. Te está llamando a ir a predicar, a ser discípulos, a acompañar a los hermanos a evangelizar, y te has excusado que no tienes tiempo, que ya cuando te acomodes y cuando el tiempo lo tienes, estás cansado. Justo juega tu equipo de fútbol favorito ese día, ese momento, y lo pospones. Mis hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia que estaba en las llamas mismas de la prueba, de la persecución, pero se regocijaban porque sobre todas las cosas eran personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Meditemos en la palabra en esta mañana. Que todo lo que hagas a lo largo de este día sea meditar en la palabra. Señor, ayúdanos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y perdona, Señor, porque muchas veces no quisimos oírte, te hemos ignorado, hemos elegido otras cosas en vez de obedecerte a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tú eres el Dios que nos ha salvado, restaurado con un propósito específico, soberano, eterno. Señor, lava y limpia nuestros pecados y nos ponemos a cuenta contigo.
Medite, iglesia, en esta mañana. Haga su oración personal. Haga su oración personal. Háblele con sus propias palabras. Si el Espíritu le está poniendo arrepentimiento, hágalo. Si el Espíritu le está poniendo que se aferre más y más a ese llamado que el Señor le ha hecho, hágalo. Si el Espíritu de Dios ha hablado, no endurezca su corazón. Gracias te damos, Señor.